Bien, pues dentro de las zonas que vamos a ver dentro de Italia, creo que no tenemos un mapita completo. Pero bueno, dentro de las zonas que seguramente veremos, hoy haremos cata, está por supuesto la Toscana. La Toscana es muy grande. La característica de la Toscana es que puede volverse una locura. Esta es la Toscana. Las diferentes denominaciones de origen controladas, las controladas y garantizadas. 7 de ellas son controladas y garantizadas. 29 son denominaciones de origen controladas. Las demás son algunas IGTs, pero no se asusten, porque de repente cuando hablamos de IGTs y no es denominación se asustan, y son tan buenas las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen. Por supuesto que las denominaciones de origen tienen más estructura, hay más reglas, hay que pasar mucho más filtros para que las calidades sean cada vez más altas. Pero hay IGTs importantes que están haciendo cosas interesantes también para que las tomen en cuenta, ¿no? Bueno, pues este es todo el palmarés que veremos un poco sobre la zona de Toscana. Probaremos algunos vinos de Toscana y, bueno, en el sur ya luego veremos algunos vinos de Puglia, de Marche y de Sicilia. Pero por lo pronto veremos esta zona, ¿sí? Bueno, si quieren vamos a empezar con el primer vino. Me imagino que todo el mundo aquí, bueno, vamos a una mecánica de cata para que todo el mundo entendamos cómo. Si ya estuvieron en la cata anterior ya más o menos lo saben, pero vamos a organizarnos primero para esta cata, ¿no? Bueno, pues como bien saben, la cata, el primer vino que vamos a probar es un vino blanco, es un Verdicchio de Castelli, que es esta botella, ¿sí? Vamos a ver el Verdicchio es la uva, vamos a ver la característica y la estructura que puede tener y cómo podemos a lo mejor ligarla un poco con la comida, que era lo que hablábamos hoy, un poco en la mañana con eso, ¿no? Bueno, pues si quieren vamos a probar el vino. ¿Todo el mundo tiene vino ya? Bien, pues bueno, para hacer una cata es sumamente complicado, es ver, oler y probar, pero en cierto orden, porque si no uno se pierde. Entonces la idea es que tratemos de ir analizando el vino y las características que tiene el vino para que ustedes se lleven una impresión importante de este vino sobre la calidad del mismo. Bien, pues si quieren vamos a ver el color. Todos en una cata tenemos que ver el color. El color nos indica muchísimas cosas, porque es el primer acercamiento que tenemos al mundo del vino. Lo primero que tenemos que ver en un vino es que esté limpio. Si el vino está limpio, entonces tenemos la seguridad de que el proceso estaba bien hecho. Este vino está limpio, entonces tenemos esa seguridad que el proceso está bien hecho. Segundo punto es que esté brillante. Si el vino está brillante, nos asegura que la salud del vino es buena, porque la salud del vino se refiere muy bien con la acidez. Si tiene buena brillantez, seguramente tiene buena acidez y entonces tiene buena salud. Entonces ya analizamos dos puntos importantes que siempre los pasamos por encima, pero bueno, vale la pena que lo hagamos. Y ahora sí vamos, si quieren, a la tonalidad del vino. ¿Cómo ven la tonalidad del vino? El color es un amarillo. Acuérdense que mientras más intenso esté el amarillo, a lo mejor más proceso pudo tener el vino, y vamos a tratar de descubrir qué procesos pudo haber tenido el vino, ¿sí? La idea es que es un amarillo pajizo con destellos dorados, muy subido, y si lo pasemos un poco por la copa verán que es de muy buena densidad. Cuando estamos nosotros hablando de lo que estamos viendo en un vino, ya nos estamos imaginando qué podremos estar comiendo. Sé que me van a decir, no es cierto, estás loco. Por supuesto que sí, y al final van a constatar que funciona como les digo yo. Lo que estamos viendo es que tiene muy buena densidad, la adherencia sobre la copa es muy buena, entonces tiene seguramente muy buena densidad, producida o por alcohol o por azúcar, ¿sí? Porque puede ser un resto azucarado que podemos tener de alguna elaboración, no sabemos todavía qué tipo, o la textura que ganó durante el proceso de elaboración, que puede ser un reposo sobre lías o que tenga fermentación en la barrica. La fermentación en la barrica se ve complicada por el color. No es un color tan oxidado, no es un color tan intenso, entonces es un color vivo, joven, todavía muy fresco. Vamos al siguiente paso, que es, ya lo vimos, bueno, vieron que no es vino espumoso, se dan cuenta, ¿no? Bien, y entonces si quieren vamos a la nariz y díganme, este Verdicchio, ¿cómo está en nariz? ¿Qué carácter aromático tiene?
nosotros empezamos a distinguir los caracteres, ¿no? Y los caracteres tenemos pues las flores que salen primero, luego tenemos las notas frutales, ¿sí? Esas notas frutales son elegantes, sutiles, no abrumadoras y tienen un espectro grandote, o sea, hay muchas notas frutales en el vino. Si ustedes se fijan, hay muchas notas florales y muchas notas frutales, ¿sí? Los vinos son a copa quieta, no lo hemos agitado. Si ustedes se dan cuenta, no hemos agitado todavía el vino y es importante hacerlo, no hacerlo, porque ganamos aromas primarios. Vamos a agitar el vino y van a ver cómo el vino cambia en automático de características aromáticas, ¿sí? Y en cuanto lo agitamos, si se fijan, la frutalidad es más evidente. Y es más evidente a los cítricos, un poco de manzana, pera, cítricos, piña, ¿sí? ¿Lo notan así o no? Es un vino que invita, en cuanto lo hueles, invita simplemente a probar, ¿no? Es un vino raro de una zona diferente, que tienen dos elaboraciones, hay dos zonas de elaboración, una de ellas es este que estamos probando, y vale la pena que lo prueben porque es difícil encontrar el vino, es de lo mejor que hay en Italia en vinos blancos, ¿sí? Es de la zona media, es de Marche y vale mucho la pena. A ver qué tal si lo probamos. A ver, vamos a la boca. En boca la estructura, si ven la estructura, es completamente untuoso sobre la boca, ¿sí? No tiene resto como si pudiera tener soporte de madera, o alguien ve que tenga soporte de madera. Nadie tiene el soporte de madera, pero sí tiene mucha cremosidad, tiene mucho peso, estructura. Y eso quiere decir que seguramente dentro de los procesos que hicieron una guarda ligeramente entre corta y larga para dar esa cremosidad, estructura, presencia, ¿sí? El vino es muy largo en boca y tiene los mismos reflejos que estábamos viendo en la nariz. Esas flores, esas frutas de muy largo paso. La acidez está perfectamente bien integrada. Cuando hablamos de la acidez en el vino, cuando lo vemos, es interesante verlo en brillantez, pero cuando lo probamos es cuando realmente nos genera el equilibrio. Y el equilibrio de este vino es perfecto en acidez, que es lo primero que percibimos en boca. Tiene un deje mineral sutil con mucha frutalidad. Si se fijan, es muy equilibrado, es muy redondo, ¿sí? ¿Lo notan igual que yo o...? ¿Sí lo notan así? Bien. Bien, me voy a adelantar un poquitín. Aquí voy. Bueno, vamos, aquí más fácil. Aquí estamos, ¿sí? Esta es una zona media, es la iluminada en azul, es Marche. Tenemos diferentes tipos de uvas dentro de las uvas entre blancas y tintas. Y por supuesto que una de las uvas más importantes es esta, Verdicchio, ¿sí? Esta es la uva que estamos probando. Hay dos zonas importantes. La que estamos probando es la más importante y es un vino de gran estructura, de peso, de consistencia en boca, que nos invita a comer, ¿sí? Todas las pastas cremosas van perfectamente bien con esto. Tiene un deje de textura muy presente en boca y tiene algunas notas frutales que nos llevan a esas mantequillas, cremosidades, que nos puede ligar perfectamente bien con cualquier pasta que sea un salseo cremoso, le va maravillosamente bien. Si se van a los quesos, con los quesos va espectacular. En los quesos tenemos un gran problema en México porque los queremos comer todos con vinos tintos. Los quesos se comen con blancos al 90%, algún tinto por ahí que se nos cuela, pero los blancos son los vinos que verdaderamente valen la pena para los quesos. Y este vino es espectacular para comer con cualquier queso. Si es queso de presencia, de estructura, de peso, va muy bien, porque tiene esa textura en boca, sí. Con un risotto iría perfecto. El chiste es cómo haces el risotto, porque el risotto ya lleva la textura, pero el chiste, si me dices que es un risotto pero a base de hongo, es complicado porque es muy pesado. Pero si me dices que es un risotto a base de un poco más de queso y tal, no de otro tipo de salseos o de condimentos, va perfectamente bien. Simplemente hay que ir tratando de ligar los puntos
aromáticos, gustativos y de textura que puedan tener el plato y el vino. Este vino es sumamente amplio porque te da mucha opción a ir a muchos platos, tanto cremosos como platos jóvenes, frescos. Si se fijan, hablamos de mucha fruta, esa fruta con la acidez te da frescura en la boca y seguramente va a estar interesante para ligar con muchas cosas así, ¿no? ¿Ven? Muy bien. Madre mía, había tenido gente seria, pero no como hoy, ¿eh? Hoy sí he tenido a la más seria de todos los serios de México DF y de Italia, de donde vengan, pero hijo. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos el primer vino. Es el Verdicchio blanco y la idea es que pues intentemos combinar un poco con este tipo de alimentos. Si quieren, vamos al segundo. El segundo vino va a ser una combinación de uvas. Vamos a tener una combinación de uvas raras. Porque la combinación de uvas que vamos a tener es un vino de la zona de Toscana, pero la combinación de uva que vamos a tener es una Sangiovese con una uva que se utiliza mucho también para comer, ¿sí? Y que es una uva que es tintorera, que le llaman de las tintoreras. Las uvas tintoreras son las uvas que son tintas por dentro, que no tienen la característica en color blanco por dentro, ¿sí? Todas las uvas son blancas por dentro, menos esta en particular, ¿sí? El siguiente vino que estamos probando es Le Paille, si no, Portasole. ¿Cuál estamos sirviendo? Portasole, ¿no? Estamos sirviendo el Portasole. Perdón, es un Montepulciano este. No es un Sangiovese, pero sí es el Portasole el que están sirviendo, ¿no? Es que nos han cambiado los vinos 2 o 3 veces y... ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Es un Sangiovese, es un Montepulciano y la idea es que todas las uvas en Toscana, la uva principal en Toscana en los tintos es la Sangiovese, con unas características diferentes en cada una de las zonas donde estemos probando esta Sangiovese. Antes hablábamos un poco de la Toscana y de cómo funcionaban todos los lomeríos y las colinas de la Toscana, dando estructuras aromáticas diferentes, acideces diferentes, mineralidades diferentes. Entonces, esto es una de las zonas que da una mineralidad completamente diferente para esta uva, ¿no? Es la misma uva que el Chianti y sin embargo la estructura y el desarrollo es completamente diferente. Hoy tendremos oportunidad de probar otras Sangiovese que están en otras zonas, como la zona de Chianti, y verán que el desarrollo es completamente diferente a las zonas. Me imagino que todo el mundo tiene vino, ¿verdad? Bien, pues si quieren vamos a probar. ¿Sí es? Yo quiero corroborar. Sí, suena perfecto. Muy bien, entonces si quieren vamos a la característica. Mientras yo esté en la zona de Toscana y me pegue más, voy a empezar a tener unas zonas de climatología diferentes. Si yo quiero ganar una acidez buena con una frescura, me subo a la zona de las colinas y hago que los vientos me peguen. Si no, me bajo un poco más a la zona más cercana al mar, pero la brisa marina me ayuda a generar ese efecto buffer para que no se suba la temperatura. Entonces tengo una amplitud perfecta, una buena insolación en el día y un buen fresco en la tarde, noche, y ese fresco hace que se genere la acidez en los vinos, ¿sí? O por lo menos que no se consuma la acidez en los vinos, y no es en el vino, es en la uva. Entonces si yo obtengo eso, tengo seguramente un equilibrio interesante en el vino. Como les dije antes, la acidez es el punto principal de los vinos. Lo primero que analizar, la acidez. Bueno, pues el segundo vino que este solo que estamos probando es la característica en color es de mucho más capa de color. Si se fijan, la capa de color, generalmente en las catas viene una persona, se para aquí en el frente y dice una bola de colores y olores y sabores que a lo mejor los que están dentro del mundo del vino los entienden, los analizan, y el que no está dentro del mundo del vino dice, está loco, fumó algo o ya lleva 4 copas, ¿no? Para leer los colores es muy importante. Podemos empezar de adentro hacia afuera. Tomamos la copa justo en el centro de la copa, y del centro de la copa vamos a llevar los colores hacia la orilla. Entonces el primer color que encuentro justo en el centro de la copa es un rojo que podría ser cereza negra.
asemejando con algo que yo conozca, ¿sí? Porque no, la copa siempre debe estar de frente a ti sobre un paño blanco. Es la forma más fácil de ver una copa. Hay gente que la ve así y así y así, muchas cosas extrañas. La más fácil es ponerlo sobre un paño blanco y hacer que el vino se extienda sobre la copa. Primer punto en el centro de la copa es una cereza negra. Esa cereza negra, si yo me voy un poco más a la orilla, es ciruela. Y si me voy un poco más a la orilla, se vuelve un color rojo sangre. O si quieren un poco más a la orilla, me voy a un rojo teja. Cada uno de los colores me va a indicar una característica aromática de los vinos. Si yo tengo una muy buena carga de los rojos intensos, la frutalidad es muy común en el vino. Si yo tengo unos halos de oxidación final muy evidentes, la característica animal va a ser mucho más presencial en los vinos, ¿sí? Entonces, depende de cómo yo vea el vino, es la mecánica que yo voy a utilizar para intentar ver si el vino tiene más evolución, menos evolución y qué carga aromática podría tener, porque no lo he olido. Sí me siguieron todo este rollo loco, ¿verdad? Bien, entonces, cuando ya lo juntan todo, dicen que es un vino con color rojo, cereza negra, con destellos ciruela, algunos visos granate y un final teja. Eso no es decir lo bonito, sino decir lo que el vino tiene para empezar a analizar por color el vino. Con esto yo sé que el vino va a tener una buena carga aromática en frutalidad y que a lo mejor puede tener alguna nota animal que se esté colando ya por la evolución, ¿sale? De la generación en barrica. Siguiente punto, ¿es brillante? Sí, tiene buena acidez. ¿Es espumoso? No. ¿Está limpio? Sí. Todo eso son análisis rápidos que hago yo de vista el vino. Y el siguiente punto es la densidad, y entonces lo paseo, no lo agito, y al pasearlo impregno la copa, tengo más volatilidad aromática, pero veo que la densidad sobre copa es importante. Ahí es donde puedo ver la densidad, la cremosidad, las lágrimas, piernas, le llaman como quieran, pero veo que tiene buena densidad, entonces me puede indicar que el vino puede tener un nivel alcohólico interesante. Vamos a la nariz. Y en nariz se empiezan a desplegar los aromas. Y ahorita los aromas que todo el mundo está oliendo son esos aromas a ciruela, cereza, frambuesa, moras, ¿sí? Y seguramente alguna mermelada se acuerdan de ello, ¿sí? Pero aparte tiene una nota de tabaco muy marcada. El que fuma tabaco, el que fuma puro, antes de fumarse el puro, huele el tabaco y a esto está oliendo. Tiene una nota muy marcada de tabaco y es difícil encontrar esas notas de tabaco. Son elegantes, las quiere mucha gente y no todo el mundo las puede obtener de los vinos. ¿Alguna otra cosa más que puedan? Me están viendo con cara de se fumó el puro antes de entrar, pero no es así, ¿eh? Bien. ¿Alguna otra nota? Aromáticamente también es muy especiado, ¿sí? Y de repente ya empiezan a entrar los aromas que pueden ser o de fermentación, como los chocolates, o de barrica, como los chocolates. Y eso depende de la edad de la planta. Si las plantas son muy viejas, las levaduras en fermentación te generan aromas chocolatosos. Y son súper sofisticados. Lo que pasa es que hay que saber distinguir entre el tostado y la fermentación. Cuando son sutiles, elegantes, aromáticamente armónicos, vienen de una planta viejita, ¿sale? Muy bien. ¿Huele algo de eso o no? No sabe, no pregunta. No contesta. Plantas viejas, ¿sí? Porque en algunas zonas las raíces no profundizan, se quedan ahí dando vueltas, ¿sí? ¿A qué más huele? Fruta deshidratada, muchas especias. Vamos a agitarlo. Y si lo agitamos, seguramente va a salir la segunda fase. Y la segunda fase, ¿qué carácter aromático tiene? Estábamos oliendo, ¿alguien ha olido la mineralidad del suelo, la tierra mojada, las piedras? Yo regué el jardín ayer y olió a eso. No, pues acérquense a lo que hacen. ¿O a poco van a la zona colinar de alguna zona de Toscana a oler el suelo cuando llueve? Algunos sí tienen la suerte, pero si no, pues te subes a la Jusco y lo que encuentres, ¿no? A lo que voy yo es que el recuerdo es importante. Y lo que estamos recordando aquí es muchas notas de tabaco, muchas notas de suelo, de pizarra, de piedra mojada, mucha referencia al suelo, el tabaco, el sotobosque, el bosque bajo, las hojas mojadas, musgos, líquenes, los encuentran aquí todos. Y entonces empezamos a hablar de los risotos, pero con hongos. Fantástico.
Esto es fácil, el asunto es fácil y divertido. De lo que te vaya oliendo lo vas agarrando y le vas poniendo al plato. Si no agarras el plato y de lo que te va oliendo el plato, pues escoges un vino de que te huela más o menos a lo que huele el plato. Pero solo es aroma. Dije que era aroma, gusto, potencia, textura, cocción, salseo. Podemos hablar de miles de cosas aquí de eso, ¿sale? Bien, vamos a ver, ¿lo probamos? Porque ya se cansan de oírme, ¿verdad? Salud. Sí, yo sé que... ¿Qué tal está en la boca? El paso es de buena maduración, tiene una maduración frutal interesante, no ha perdido la acidez, tiene buen equilibrio, el soporte tánico, el final tiene un final agradable, el soporte tánico es suficiente, no se pasa, pero tampoco es abrumante, entonces tiene un buen nivel tánico. El equilibrio es diferente, porque todo el mundo va a decir, no, es que a mí me gusta más. No, son diferentes, los coches son diferentes, las personas son diferentes, los vinos son diferentes. Entonces el vino, la estructura del vino es como muy diferente. Si ustedes se fijan, tienen mucha fruta madura en la boca, ¿sí? Esas frutas deshidratadas, pasas, higos, dátiles, que están muy presentes. Pero también tienen fruta poco madura, o justo en la maduración, como moras, como justo las frambuesas muy maduras. ¿Están por ahí o no? Tiene buena acidez, el nivel de alcohol, a lo mejor tiene un buen nivel alcohólico, pero está equilibrado. En general el vino hace un buen equilibrio. Si yo lo quisiera combinar con algún plato, seguramente se les antoja algún plato que sea salseo, ¿sí? Pueden poner una proteína, ya sea un pollo, una carne, pero con un salseo. Y el salseo seguramente va a hacer mucho clic con el vino, ¿sí? Mucho clic, acuérdense del salseo. Alguna reducción interesante, ¿sí? Esas reducciones son las que empiezan a ligar con los vinos, porque empiezan a generar aromas de evolución, de proceso, de uva, y las jalamos para que hagan clic con los vinos, ¿sí? ¿Qué tal está? ¿Está rico o no? Bien, muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cuál es antes de...? Bien, ahora vamos a probar una zona muy, muy central, muy característica y clásica, ¿sí? Que es la zona de Chianti. La zona de Chianti es una zona donde se elaboraban vinos viejos, se divide en dos zonas, la elaboración de la zona vieja, la elaboración de las zonas nuevas, y entonces de repente empezaron a generarse muchas zonas de Chianti dentro de la misma denominación de la Toscana. Entonces, dependiendo para dónde ibas, empezabas a encontrar diferentes denominaciones del mismo Chianti, zonificadas. Entonces tienes Chiantis de muchos lugares, ¿no? Por supuesto que el Chianti que conocen muchos y seguramente han visto es el clásico, ¿sí? El Chianti clásico. Pero bueno, tenemos todas estas zonas que son diferentes Chiantis en diferentes estructuras de uva. Y por supuesto, como marca el clima, como marca el suelo y como marca el desarrollo de la uva, vamos a tener Chiantis completamente diferentes. Esto es un ejemplo de un Chianti y van a ver cómo el vino puede evolucionar de maneras fantásticas para poder combinar con platos diferentes a lo que estamos acostumbrados de repente a comer, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Hoy va a ser una cata breve. Chianti, ahorita te digo cuál es. No es zonificado, espérame un segundo. No, es de OCG, pero es un Chianti. No pone, en la botella no los tiene que poner, aquí no me lo pusieron en hoja. Pero bueno, ahorita lo revisamos, es lo de menos. Bien, ¿ya todo el mundo tiene vino o todavía no? ¿Sí? Bien. Bueno, si quieren empecemos. Seguramente el ver el vino les va a llevar a una característica en color completamente diferente, ya desde la observación lo ven. La característica en color del vino es muy diferente. Tomen la copa y verán que el color es completamente diferente. La uva Sangiovese no es una uva que se pretenda que tenga una coloración excesiva, no suele tener una coloración excesiva, pero suele tener una coloración abundante, no excesiva. Y en ciertos casos, cuando la evolución es amplia en barrica, pues él suele tener algunos detallitos de más oxidación y de notas aromáticas completamente diferentes.
Este segundo vino tinto que estamos probando, que es el tercero, si se fijan, vean la evolución en copa que tiene. Es casi parejo. Si se fijan bien, el vino es brillante, tiene buena acidez. El vino es translúcido y limpio, perfecto. Lo hicieron bien y hicieron un buen proceso final. No es espumoso, es un vino tranquilo. Y si lo veo del centro hacia la orilla, tengo los colores dentro de las gamas ocres. Tengo tejas, ocres, granates, tengo muchas tonalidades del centro hacia la orilla. Lo que sí es muy evidente es que es de mucho más envejecimiento y mucho más oxidación. ¿Qué generó? Pues lo metimos en una barrica y dependiendo de la fermentación que yo tengo, genera una característica aromática en la fermentación y esos mismos aromas van evolucionando en la barrica hasta generarme aromas de barrica que le llamamos terciarios. Y esos aromas terciarios son los que le dan la elegancia, le dan la personalidad a los vinos, ¿sí? Cuando tienes un buen suelo, tienes una buena uva y la elaboración es buena, eso es perfecto para los vinos de evolución. Los Chianti pueden tener mucha evolución y podemos guardarlos un ratito, que están de una manera, de un formato maravilloso. Quiero ver qué año es. Si llego a ver. No veo, ahorita lo veo. Pero vamos a ver que la evolución es evidente. Vamos a la nariz a ver qué tal. Bueno, ya vieron la densidad y todo el asunto, ¿no? Porque me imagino que mientras yo hablo ustedes lo vieron. ¿O nada más están platicando entre ustedes? Bien. Vamos a ver, tiene buena densidad. Y vamos a la nariz, a ver qué carácter aromático tiene. El carácter aromático, si se fijan, es completamente diferente. La fruta se ha perdido y ha evolucionado hasta las notas animales. Las notas animales son interesantes porque con las notas animales empiezo a ligar con otro tipo de comida. El segundo vino perfectamente lo podía haber ligado con una carne, con un salseo, ¿sí? Pero también lo podía haber ligado con una carne grasa, ¿sí? No lo puedo o ligar con una carne grasa porque no va a tener la estructura aromática, va a ser mucho, o que lo puedo hacer, sí, pero te va a ligar al 60%. Para que ligue al 90%, a lo mejor lo que tienes que hacer es ligarlo con algo que huela a lo mismo que lo que estás oliendo aquí. Simplemente hacer ese clic aromático. Y ese clic aromático, ¿a qué huelen los vinos? ¿A qué huele este vino? Animal, a piel, a cuero, a caballo, a bolsa mojada, a zapato que cayó en el charco. Oye, no es malo, no es malo. No estoy hablando que huele a estiércol, eso es otro asunto. Y tampoco hablo de defecto Brettanomyces, no estoy hablando de eso, ¿sale? Estoy hablando que tiene una sutil nota elegante de evolución, ¿sale? Que muchos vinos en el mundo los tienen cuando tienen esta ligera nota. ¿Todo el mundo alcanza a oler esto o no? ¿Bien? Bien, vamos a acabar ya. Bien, si quieren agiten y díganme la cantidad de especias que ustedes pueden encontrar. Seguramente algún almizcle encuentran por ahí, algo animal, los cueros dijimos, pero también mucha especie, ¿sí? Empiezan a encontrar seguro pimientas, canelas, clavos, nueces moscadas. ¿Sí? ¿Sí los notan por ahí? Bien, fantástico. El que sí huele y me dice, bien. El que no, tiene problemas, tiene que empezar a oler bien. Bien, si quieren vamos a probar, a ver qué tal está el desarrollo en la boca. Antes hablaban de la temperatura, los que estaban aquí, que se nos habían pasado un poco los vinos, ¿no? Que se habían pasado de frío. ¿Este vino está frío, fresco o bueno? ¿Quién cree que está más frío de lo normal? ¿Quién cree que está en su punto bueno? Está en un punto maravilloso. Perdón, te tengo que contradecir esta vez. Pero está en un punto maravilloso porque seguramente nos lo estamos tomando entre 15 y 16. 16 es interesante. Estos vinos con evolución sí necesitan más temperatura. Necesitan más 17, 18. Pero nos vamos a ir muy bien con esto. ¿Por qué? Porque los aromas más pesados son estos. Aromas de cuero, de evolución, los frutales son los que más fluyen, pero vamos a ver muy bien la evolución del vino en el tiempo, en estos 4 o 5 minutos que gana esos 2 grados, ¿sale? El vino en boca está muy bueno, tiene muy buena acidez. Lo único es que seguramente el tanino es un poquito más perceptible por la deficiencia de temperatura.
Cuando la temperatura es un poquito más baja, el tanino se potencializa. Entonces, si yo me tomo un vino muy frío, el tanino se siente más. Si es un vino muy tánico, se siente 3 veces, ¿sí? Y en este caso, el vino es un tanino perfecto, sumamente bien pulido, que en boca me está haciendo... Entonces quiere decir que la temperatura, todos estábamos mal y ella estaba bien. La temperatura necesita 1 gradito o 2 más. De esos 15 a 17, 18 estaría muy bien, ¿sí? ¿Se fijan en boca cómo es el desarrollo diferente? Clavo, canela, pimientas, ¿sí? Notas animales, de suelo, ya no encuentran las frutas, ¿sí? Sí. Y vamos a... ¿Con qué lo ligaríamos esto? ¿Con qué harían sinergia? ¿Perdón? ¿Una pasta? ¿Una pasta con qué? ¿Sí? Si tú pones una pasta que tenga una acidez muy elevada con tomate, que tenga carne, a lo mejor iría, pero la acidez se va a ir comiendo al vino, no va a hacer clic. Tendrías que tener un vino mucho más joven para hacer ese tipo de mecánicas. Pero todo esto iría con carne muy hecha, muy bien cocida, con estofados, iría perfectamente. Con una costilla de mucho tiempo en el horno, con un costillar, con un pecho de ternera, con esas carnes que tienen sabor a carne animal, a soporte, corderos, todos esos iría muy bien. Los salseos les gustan mucho las reducciones. En Italia gustan mucho las reducciones y por supuesto la carne estofada. Si tienes una carne estofada con reducción o con verduras de mucho tiempo y tal, va maravilloso. Porque la carne es estructurada de esa misma manera aromáticamente. Es sutil, es amable. Si ustedes comen una carne que ha pasado mucho tiempo en el horno, se deshace en la boca. Es mantequilla. La idea es que el vino es mantequilla. Es sutileza, la textura es igual. Tiene la misma corpulencia. ¿Sí me van siguiendo con esto, no? Entonces, estos Chianti que son de evolución, son maravillosos para comerse algo de mucho tiempo de horno. Sí, a ver, tenemos un lío con esto del prosciutto. ¿Por qué? Porque sí se puede, claro que se puede, ¿sí? Pero para mi gusto hay vinos que van mucho mejor con estas cuestiones de embutidos y creo yo que aquí chocaría un poco. Que se puede, claro que se puede, estamos acostumbrados a esos, pero para mi gusto van mejor los blancos con el prosciutto, ciertos tipos de blancos, ¿sí? Pero bueno, eso es a gusto del consumidor cada quien, ¿no? Y seguiremos tomando tintos con prosciutto y nos quitamos del libro, ¿no? Pero bueno, la idea es que a todo el mundo le guste, ¿no? Bien, vamos, si quieren vamos con el último. Bien. El último vino, que es el cuarto, porque como les dije al principio, el quinto se nos escapó. Es un vino de la Toscana, de una región que se llama Sagrestano. Es una IGT. Y vamos a ver qué tal va funcionando con esto. Vuelve a ser Sangiovese, pero con un concepto seguramente muy diferente. Va a ser un vino mucho más frutal, de mucho más estructura, de más peso, de mucho más volumen en boca, que lo vamos a combinar con cosas completamente diferentes, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí todo vamos bien o...? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ni respuestas. Bien, nada. Te le digo, a esta hora ya es complicado. No, de verdad es simpático. Las catas a estas horas son terroríficas. Para todo el mundo, de verdad. Sí, son muy malas las catas a esta hora. Cuando uno come tiene saturación, entonces no tiene percepción. La saturación te evita que tú tengas percepción mucho más agudizada. Por eso nunca se hace una cata después de comer, ni nunca se hace una cata después de desayunar, ni nunca se hace una cata así. Siempre hay que tener el estómago semivacío para que tengas ese gusto por y la percepción mucho más agudizada, ¿no? Sí, pero eso es muy común. Bien. Cosas interesantes que pasan en México con los vinos de Italia. Los vinos de Italia son de concepto muy mineral, de mucha estructura, son serios, bien elaborados, de buena acidez, pero en México tenemos una cosa que llamamos chile. Todo el mundo conoce eso, ¿no?
Sí, bueno, 2 conocen aquí, los demás les explico ahorita qué es eso. El asunto del chile es que tiene ciertas componentes que nos afectan a la lengua. Entonces, cuando nos afectan a la lengua, nos hacen que la lengua pierda sensibilidad. Y al perder sensibilidad, perdemos la sensibilidad también de todo lo que vayamos a tomar. Nosotros tenemos 2 mecánicas, que es el aroma y el gusto. Si ustedes pierden el aroma porque tienen catarro, las cosas no les saben. ¿Están de acuerdo? Bien. Pero el sabor está hecho de 2 cosas, del aroma y el gusto. Si tú pierdes el aroma, sí tienes gusto. O sea, si tienes catarro, la sopa está salada. Nunca se han fijado, pero así funciona. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando te quemas la lengua con la sopa? Que estaba salada y no tenías catarro. Te nulificas la lengua, que es el sentido de los gustos. Entonces pierdes el gusto y solo tienes aroma. Ya no tienes sabor de las cosas. Lo rico de las cosas es tener sabor, el aroma y el gusto. Si uno de los 2 pierdes, lo perdiste. En México le echamos tanto chile al primer taco que nos nulifica el gusto y no tenemos sabor, tenemos aroma de las cosas. Lo que sigue se llama gula. Luego lo ven en el diccionario. ¿Sale? Es comer sin disfrutar. Pasa muchísimo, ¿eh? El problema que tenemos con los chiles es eso, que cuando llegan a la lengua nos ponen en señal de alerta y cuando llega el tanino, potencializa el tanino. Entonces los vinos que no son tánicos parecen mucho más tánicos de lo que realmente son, cuando el picante es muy alto. Así funciona. No lo digo yo, así funciona. Vamos al vino. Bien. La coloración, si se fijan, es mucho más importante, tiene mucho más capa de color. Los colores siguen siendo en rojo cereza, rojo ciruela. Me voy a los rojos granate y un ribete de color ocre o teja. Me va a estar indicando que tengo frutalidad, que tengo notas animales. Seguramente tendré algunas especiadas porque si tengo ese toque de oxidación, seguramente lo ganó en la madera. Una de las características importantes, gracias a Dios, que tiene Italia, es que no todos utilizan barricas. Utilizan maderas de mucho más volumen que una barrica. Una barrica es de 225. En Italia utilizan pipones y utilizan barricas más grandotas, de 600, de 400, de 800. Y entonces con eso reconocemos el vino y no la madera que está detrás, ¿sale? Porque la madera es el soporte del vino, no el vino es el soporte de la madera, como pasa en muchos lugares, ¿sí? Bien, entonces seguramente vamos a tener eso. Tiene muy buena brillantez, es límpido a la vista y de muy buena carga de color. Cuando yo veo la carga de color, veo que hubo buena extracción de color, el color va junto con los taninos, seguramente tengo buena extracción tánica y para soportar el tanino necesito alcohol. Entonces tengo en el equilibrio de este vino mucho soporte de color que va unido al tanino, porque el tanino va en el mismo pellejito de la uva, y al extraer tanino tengo que darle soporte del otro lado para que haga equilibrio, y ese equilibrio se lo da el alcohol. Este vino a vista es ligeramente más alcohólico y ligeramente más tánico que los anteriores. No lo hemos probado. ¿Sí estamos o no? Pero lo analizamos y eso es bonito porque no es un vino italiano. Cualquier vino podemos analizarlo así. Vamos a la nariz a ver qué tal está. El carácter aromático en nariz es de mucha frutalidad, ¿sí? Mucha especie. La madera está más presente, es más especiado, con dotas de vainilla sutiles, bien integradas, ¿sí? Vuelve la nota de tabaco, vuelve a salir esa nota de tabaco muy sutil, de hoja de tabaco fermentado, ¿sí? ¿Qué más? Especias, un chorro, pimientas, canelas, ciruelas pasas, nuez moscada, muchísimo. Y hay una cosa que se llama regaliz, que si alguien lo ha probado, lo hemos encontrado en 2 o 3 vinos. Este tiene esas notitas de raíz, ¿sí? Vuelven a encontrar los hongos, los líquenes, pero ahora es como hojarasca, no es el bosque mojado, es como hojas sobre bosque, y son las hojas cuando las aplastas, agarren un día las hojas, las hacen chicharrón y las huelen. Huele a eso, es el acercamiento, no es que tenga hojas dentro de la elaboración, ¿sí? No es que tenga ciruelas y le echemos 4 kilos. Se generan los aromas como se generan en muchos lugares, ¿no? Vamos a ver si lo agitamos, ¿a dónde va? Si lo agitamos, la frutalidad sube, pero hace una amalgama perfecta con las especies y esa nota de barrica sutil, ¿sí? Está muy bien enlazado. Esto es muy importante. Y si se fijan, está apetecible. Yo no les he dicho que probaran y ya lo probaron.
El que manda soy yo tengo el micrófono. Pero bueno, salud. Si se fijan en boca, es de mucho mayor corpulencia, es de mucho mayor peso, seguramente tiene más alcohol, es más tánico, pero todo está equilibrado. O sea, tú puedes pesar 73 kilos y tener un cuerpazo, o pesar 93 kilos y tener un cuerpazo. ¿Sí me siguieron? O sea, los vinos tienen un equilibrio en diferente punto. Tú puedes tener mucho tanino, pero lo equilibras con alcohol, lo equilibras con acidez, lo equilibras con frutalidad. Tú tienes que formar ese equilibrio. El equilibrio de este vino está perfecto. Lo que pasa es que el equilibrio de este vino sube más, necesitas más corpulencia, más. Ahora sí necesitamos una carne grasa. Ahora sí necesitamos algo de grasa para que el vino me ayude a que, no sea tan, el vino está potente y necesito comer, ¿no? Entonces empezamos a hablar ya de gulas, ¿no? Y empezamos a hablar de esos cochinillos y de muchas cosas más, ¿no? Pero sí se fijaron que la estructura es completamente diferente en el vino, y por ende vamos a tener un desarrollo completamente diferente en boca, con el plato y con el maridaje. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué tal? ¿Cuál les ha gustado de los tres? Ah, sí. Perdón, no te vi. ¿Cuánto tiempo llevan abiertos estos vinos? Estos vinos llevan abiertos 44 minutos. ¿Sí? Sí, porque a las 5:20 los traje yo y pedí que los descorcharan. 5:30 que íbamos a empezar. 5:30 empezamos. ¿Un vino como este ha cambiado mucho desde que lo Un vino como este va a evolucionar mucho. Igual que el tercero. El tercero y el cuarto, perdón. Sí, el tercero y el cuarto van a evolucionar mucho. ¿Por qué? Porque son con diferente estructura, pero la evolución del vino es de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y van a ser diferentes. Y lo que vamos a hacer ahorita es eso. Vayan a la primera copa. Y la primera copa, el desarrollo aromático es completamente diferente de lo que estaban oliendo. No importa, aunque no tengan, el aroma se queda en copa. Una manera fácil de ver si tienes defecto es oler la copa vacía. ¿Qué tal está? Siguen las flores, siguen los frutos, ¿sí? De hecho, si alguien tiene vino, vamos a matar un mito. El equilibrio de todos los vinos se forma por diferentes elementos que yo extraigo y que trato de conjugarlos bien. Pero si yo tengo una mala temperatura, yo rompo el equilibrio, por muy fregón que sea el enólogo, ¿sí? Si yo rompo el equilibrio, de la única manera que lo puedo romper es con temperatura. Los blancos, si yo no los tomo a cierta temperatura, rompen su equilibrio. Hay blancos que tienen una calidad superior a los blancos comunes, que cuando los pruebas tibios están buenísimos. Les invito a que los prueben. Cuando lo pruebas, lo único que ha desaparecido es la acidez, porque es lo más perceptible, porque con la temperatura baja la acidez se nota. Pero la acidez está en boca. Ahorita están salivando. Tienes acidez, no es por frescura de vino, es por acidez de vino. Y tienes un equilibrio, tienes fruta, tienes flores, tienes muchas cosas. El vino tiene un equilibrio perfecto. Es difícil romper ese equilibrio. Vamos al segundo y huélanlo. ¿Qué carácter aromático tiene el 2? El carácter aromático del 2 es de fruta muy hecha, muy madura. Aquí es cuando hueles a higos y a dátiles y a cosas mucho más de... Como la fruta ya mucho más pasada, mucho más hecha. No pasada, porque pasada es como si ya hubiera pasado el punto ideal. Este es el punto ideal para este vino y así funciona. Y si lo prueban, va a ser más tibio y va a tener un desarrollo en boca diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así funciona el tiempo en los vinos. Es ligeramente dulce, es ligeramente abocado, con buena acidez, el tanino está más marcado, pero ese tanino es tanino de uva mismo. ¿Se fijan cómo es como si se hubieran comido un pellejo de una uva y lo hubieran estado masticando, o una semilla, o si hubieran mordido una semilla? Si nunca han hecho esto en su vida, de verdad que tienen que hacer cosas menos cotidianas, ¿sí? Vamos con el 3, carácter aromático sin agitar. Y si se fijan, es
especiado de madera, mucho más de animal, es mucho más de evolución. O sea, es una barrica con más tiempo, la frutalidad se ha perdido y ha ganado esas notas de una cosa que veíamos antes, se llaman ésteres. Y los ésteres son la elegancia de los vinos al futuro, ¿sí? Cuando entra una barrica, aromas terciarios, todo ese tipo de cosas. Pruébenlo y verán que el equilibrio está perfecto también. El equilibrio es completamente diferente al anterior. El tanino está muy bien pulido, de buena estructura, pero no es pesado. No es sumamente robusto, tiene el punto de equilibrio perfecto. Y si nos vamos al último, tomen el último y verán cómo ha evolucionado. Porque el vino en copa evoluciona. La mejor manera de oxigenar un vino es no en la botella, sí en la copa, mejor en el decantador. Si es un vino que hay que airear. Los vinos de hoy en día no necesitan aire. El 80% de los vinos hay que descorcharse y pueden airearse perfectamente en una copa. Hay un 20% que tienen más estructura, más peso, más alcohol, la estructura es más densa, eso sí hay que oxigenarlos, ¿sí? Pero eso se van escogiendo según se van probando o te van recomendando que lo decantes, ¿sale? Muy bien, ¿cuál les gustó más? 1, 2, 3 o 4. ¿Quién opina que el 3? ¿Quién opina que el 2? ¿Quién opina que el 4? Fantástico. ¿Se fijan cómo el gusto se rompe en géneros? No es mejor uno ni otro, sino es el que te gusta más a ti. Ibas a preguntar algo. Yo iba a preguntar, en general, ¿podrías dar como cuánto tiempo debe estar un vino tinto como estos abiertos antes? Sí. Tenemos mucho conflicto con eso en México. Los vinos se suelen abrir, tú los puedes abrir 1 hora antes, estos vinos, y van a desarrollarse muy bien. Si quieres decantarlo, desarrollan mucho más fácil, ¿sí? El único detalle con este tipo de vinos es que cuando tú descorchas un tipo de vino y lo sirves, si el vino huele, ya está desarrollando. Porque la gente dice, no, decántalo. Bueno, decanto, lo dejo 2 horas y después de 2 horas ya perdí las 2 horas de aromas. Porque todo se va, no regresa. Los aromas primarios, adiós de ellos. Y son los que los enólogos están en el tanque midiendo el 24.6, 24.7. No, bájale la temperatura, bájale a 24.6. Ay, no sea exagerado. Bájale. Esos son los aromas primarios. Y no se ganan fácil. Son aromas de uva y se pierden rápido. En un decante, si el vino es muy corpulento, ganas algunos aromas varietales todavía. Si el vino no es corpulento, los pierdes. Por eso no se agitan los vinos de entrada, porque pierdes esos aromas y son complicados de extraer. Y son varietales, te dan la nota del varietal exacta. Y los reconoces por eso reconoces los varietales. Un vino de estructura, de peso, 1 horita está perfecto. Media horita, está bien, en un buen decantador. Pero hay que airearlo, no decantarlo. Decantar es porque tiene sedimento. Trasvasar es que lo quieres airear. Decantar es que tiene sedimento y poquito a poco lo echas para que el sedimento se quede en la botella. Pero si tú quieres oxigenar un vino, como digo yo, de refresco en bolsita. Ya ven, no han salido a la calle. Cuando salgan a la calle, entonces, cuando tú volteas la botella de vino y lo haces con energía, o sea, dejas que la botella de vino se golpee dentro del decantador. Oye, ¿le va a pasar algo? No le pasa nada. Lo que le va a ganar es oxígeno. Va a ganar evolución de una manera más rápida, si es que lo necesitas. Si no, lo decantas y lo dejas ahí 1 hora y luego regresas y te lo bebes. Si necesitas oxigenar, pues lo haces de una manera un poco más brusca y funciona, ¿sale? El elaborador me vendrá y me dará un zap y me dirá, no, así no es. Protocolos son diferentes en todas partes, ¿no? Pero así ganas mucho con vinos que necesitas airearlos, ¿no? Ven, ¿no hay más? Bueno, gracias, ya me escapé.